Le dije, lo que el Señor me ha puesto en estos días orando. El Señor ha puesto en mi corazón que hable sobre el perdón, porque es un principio del reino, que hable sobre oración y que la iglesia sea una iglesia de oración. Pero Dios no escucha la oración si estamos enojados. Así que empezamos el tema con la lectura de Mateo 18 del 23 al 35. Si algún diácono me puede regalar un poquito de agua, se lo agradezco. Vamos. Dice así, el subtema es los dos deudores, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciéndose de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Muchas gracias. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Vamos a ver, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial, está hablando Jesús, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Bueno, lo primero que tenemos aquí son 10,000 talentos y 100 denarios. Lo primero que quiero decirles es que los talentos no eran una moneda. Los talentos era un lingote o una barra de oro o de plata de aproximadamente 30 kilos. Es decir, que 10,000 talentos equivaldría a 100,000 kilos, 300,000 kilos de oro o de plata o a 300 metros cúbicos de oro o plata. Porque aquí no dice si era de oro o plata, porque el talento era una barra, un lingote de oro o de plata. El denario sí era una moneda. Era la moneda oficial del Imperio Romano, hecha en plata, que tenía obviamente la carita del emperador, y un denario equivalía a un día de trabajo de un jornalero. Así que 100 denarios más o menos equivalía a 3 meses de salario de un jornalero. O sea que esa deuda que tenía el otro consiervo, que eran 100 denarios, era una deuda pequeña y realmente manejable. Esta deuda que le fue perdonada el rey a su siervo, eso era una deuda enorme, astronómica. Jesús de Nazaret está exponiendo aquí un punto para que usted y yo comprendamos. Número 1, la magnitud del amor y el perdón que Dios nos ha dado. O sea, no había comparación entre 300 metros cúbicos de oro o de plata con 100 denarios. ¿Qué está diciendo Jesús? La deuda de ese siervo era multimillonaria y el rey se la perdonó. El rey en esta parábola simboliza a Jesús y esos siervos, el siervo simboliza al creyente. El rey es Jesús y ese siervo
es usted y yo. A lo largo de mi vida he visto las consecuencias trágicas, y digo trágicas porque realmente así es, que vienen a la vida de las personas cuando permiten que las ofensas y la falta de perdón echen raíces en sus corazones. El problema de las ofensas no es nada nuevo. Empezó con Caín y Abel, y ahí se registra el primer asesinato en la Biblia. Pero ¿qué decimos del rey Saúl? Guardó una ofensa, que las ofensas pueden ser reales o pueden ser imaginarias. Y en este caso, él tenía un miedo terrible a David, el que posteriormente fue rey. Entonces, el guardar esa ofensa, el tener esa envidia, porque detrás de eso había una envidia hacia David, le trajo consecuencias graves. Le fue quitada la presencia de Dios al rey Saúl. Número 2, perdió la unción completamente. Número 3, su reinado le fue quitado, incluso su propia vida y la de la mayoría de sus hijos, porque solo uno quedó, que después fue asesinado. Vamos a leer 1 Samuel 18, de 6 al 9, para que veamos cómo se llenó de envidia el rey. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, ¿cómo se llamaba el filisteo? Goliat. Salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera, no fue un enojito, fue que bien grande. Y le desagradó este dicho y dijo: a David le dieron 10,000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Se ofendió y la causa se puso envidioso de David, el pastorcillo. Hermanos, la ofensa es una trampa. Es una trampa y las trampas no se ponen por casualidad. Las trampas se ponen para que usted caiga. Así que Satanás es el enemigo de nuestra alma, entendiendo por alma, mente, voluntad y emociones. Satanás es el enemigo de nuestra alma y él está detrás de varias trampas u ofensas, porque realmente yo hablo de trampas, porque una de las traducciones en la Reina Valera de ofensa es chandalón, que son trampas. Así que Satanás es el enemigo de nuestra alma y pone muchas trampas en nuestro camino. ¿Para qué? Para estorbarnos en nuestro caminar con Cristo, para quitarnos la paz, porque las ofensas nos quitan la paz y lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere robar el propósito que Dios tiene con usted, el destino que Dios tiene con usted, la herencia espiritual, la herencia natural, y quiere quitar la armonía espiritual con los hermanos en Cristo, en la congregación. ¿Recuerdan aquel Salmo 133? 3 versículos. Mirad cuán bueno y agradable es habitar los hermanos juntos, ¿cómo? En armonía. Es agradable y al final dice, porque ahí envía Jehová su bendición y vida eterna. Entonces el enemigo quiere poner contienda en los hogares, en las familias, en las congregaciones. Satanás quiere engañarnos y también quiere matarnos espiritual, mental, emocionalmente y hasta físicamente. Por esta razón busca que usted y yo nos ofendamos con la gente, pero además muchas personas están enojadas con Dios. San Juan 10:10, que yo le llamo el espíritu del ladrón. El ladrón, dice, no viene sino para hurtar. Primero, ¿quién es el ladrón? Satanás. En la Biblia el ladrón es Satanás. El ladrón, dice, no viene sino para hurtar. Satanás viene a hurtarte, a matarte y a destruirte. Y Jesús dijo, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Las ofensas son trampas del enemigo
para robar nuestro propósito, nuestro destino y la armonía en las relaciones familiares, interfamiliares, en las congregaciones. Y quiero decirles esto: en un mundo caído como el que tenemos, las ofensas son inevitables. El asunto es cómo vamos a tratar con las ofensas, porque usted ahora es un creyente y no puede tratarlas como cuando usted no tenía a Cristo, y como decían ahí en la palabra, que algunos decían ojo por ojo y diente por diente, pero Jesús nos dio una nueva forma de tratar con las ofensas. Y él mismo dijo en Lucas 17:1, Jesús dijo: imposible es que no vengan tropiezos. Esa palabra tropiezos, estamos en 17:1, dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos. Eso lo traducen como ofensas. Mas hay de aquel por quien vienen. Por lo cual es necesario que usted y yo aprendamos a manejar y a lidiar con las ofensas. ¿Recuerdan a Pedro que le dijo a Jesús: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que me ofende, que ha pecado contra mí? Y él le dijo: hasta 7. Y le dijo: no, hasta 70 veces 7. Es decir, ni siquiera cuente. Hermanos, cuando usted y yo nos reconciliamos con el Señor porque nos arrepentimos y aceptamos a Cristo en nuestro corazón, usted y yo somos llamados a vivir de acuerdo a la nueva naturaleza, andar en novedad de vida. Somos creyentes y esa novedad de vida debe reflejarse en nuestro corazón. Les digo, las ofensas son inevitables. A donde usted vaya y con quien viva, van a haber ofensas. Pero tenemos que aprender a tratar cristianamente con esas ofensas. Cristianamente, según lo que el Señor nos ha dicho. Entonces, las ofensas son inevitables. Hay que saber cómo manejarlas como creyentes. Ahora, número 2, con respecto a las ofensas. Todos ofendemos de palabra o de hecho. Yo ofendo, tú ofendes, nosotros ofendemos, todos ofendemos. Y a veces ni nos damos cuenta de que hemos ofendido. ¿Es cierto o no es cierto? Y vea lo que dice Santiago 3:2. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Pero nosotros todavía no hemos llegado a la perfección. Así que tú ofendes, yo ofendo y todos ofendemos. Como resultado de la caída adánica y de la naturaleza pecaminosa nuestra, las ofensas se convierten en parte inevitable y lamentable de nuestras relaciones. Así que tenemos que aprender a lidiar con ellos en forma bíblica y cristiana. Nuestra cooperación con Dios en la transformación sobrenatural de nuestro corazón incluye pedir a Dios que nos ayude a soltar voluntariamente esas ofensas. ¿Por qué? Porque es un mandato bíblico. A vivir libres de amargura. ¿Y qué es amargura? Un sabor amargo, un disgusto, una aflicción por algo que dijeron o hicieron en contra nuestra. A vivir y resolver cualquier desacuerdo que usted y yo tengamos como tan pronto como podamos y de acuerdo con la palabra de Dios. Escuchen lo que dice Romanos 12, 17 y 18. Y está dentro de los deberes cristianos, ese es el título. No pagáis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Así que, si es posible, pues esté en paz con las demás personas. Para los que les ha gustado pelear con Raimundo y con todo el mundo, ya en Cristo es otra cosa. Y escuchen lo que dice Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno, dice el autor de Hebreos, que es desconocido, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados.
Cuando el salmista dice, mirad cuán bueno es un imperativo. Aquí dice, mirad bien. Está hablando en imperativo, nos está diciendo, abran bien los ojos, tengan cuidado, mantengan una actitud alerta. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? El favor inmerecido de Dios que se inclinó para salvarnos y levantarnos. No es más que la salvación. Para los que dicen que la salvación no se pierde, yo creo que la salvación no se pierde, el que se va a perder es usted. Que es un jueguito de palabras. Entonces, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, porque cuando usted está amargado, le estorba a usted, pero el problema es que contamina a todos los que están a su alrededor. ¿Y por qué viene la amargura? Por una herida psicológica. ¿Y qué es una herida psicológica? Algo que dijeron de nosotros o nos hicieron en contra nuestra en cualquier estado de nuestras vidas y que no pudimos perdonar. Y ese resentimiento se dejó añejar y te da amargura. Y si lo sigues dejando añejar, te dará odio. Número 3, las ofensas son ejemplarizantes, las ofensas son instructivas, señores. ¿Por qué? Porque revelan lo que realmente hay en nuestro corazón. A veces creemos que estamos súper bien espiritualmente, que somos súper espirituales, pero viene una ofensa, algo que hiere nuestro corazón y en ese momento salen y brotan de nuestro corazón sapos, culebras, reaccionamos con orgullo, con amargura al sufrir la ofensa. Entonces creíamos que estábamos súper bien espiritualmente, pero resulta que no pasamos la prueba. Número 4, las ofensas son señales de los últimos tiempos, hermanos. Y vamos a Mateo 24, 10 al 12. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y el verso 13, el que sigue. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Porque si usted se muere sin perdonar y odiando o resentido, hermanos, la palabra dice, usted no va a llegar al cielo. Entonces, una forma de preservar, de perseverar hasta el final de los tiempos es no permitir que las ofensas y la falta de perdón corrompan y endurezcan nuestro corazón. Encerrado en esta palabra, perdón, por eso el tema era ofensa, perdón y gozo. Y me faltó decir y paz. Encerrado en la palabra perdón, hay un mensaje de Dios que tiene por objetivo o propósito cambiar a la humanidad. Cambiarlo a usted y cambiarme a mí. En primer lugar, debo señalar, y lo creo firmemente, que una de las principales causas de derrota en la vida de los creyentes, no estoy hablando de los que están en el mundo, en la vida de la gente que está en las iglesias, ¿sabe cuál es? Lo constituye la falta de perdón hacia otras personas. ¿Y por qué no perdonamos? Porque a veces somos orgullosos, porque a veces creo que si yo perdono pierdo, que si perdono me rebajo. Y la falta de perdonar y de pedir perdón. El salmista dice, sí, Señor, porque contra ti he pecado. Pero si con mi ofensa yo le hice daño a alguien, yo tengo que reparar el daño. Entonces, y el pedir perdón a otras personas. ¿Con la secuela de qué? De resentimientos, de amargura, de frustración, de conflictos y autoengaño. Ahora, ¿qué es perdonar? Bueno, perdonar es librar, es dejar a una persona libre que nos ha ofendido. Pero perdonar es tomar la decisión de soltar a esa persona como un acto de mi voluntad. Yo decido, y aquí va esto,
El perdón es un acto unilateral e incondicional. Es decir, ¿qué significa esto? Que no depende de lo que la otra persona haga. Puede ser que esa persona nunca te llegue a pedir perdón, pero usted debe hacerlo para estar libre y para que Dios escuche sus oraciones. Entonces es un acto unilateral e incondicional. Así que no depende de lo que el otro haga, sino de lo que yo haga, porque es un mandato bíblico que yo debo perdonar a mis deudores para que Dios perdone mi deuda. La necesidad de perdón presupone una acción de ofensa u agravio, ¿no es cierto? Yo perdono porque pues alguien me agravió, alguien me ofendió. Y hay una conexión cercanísima entre la ofensa, el perdón y el gozo y la paz, porque el perdón pone el gozo y la paz de Dios en nuestros corazones. Es horrible. ¿Y quién en esta vida no ha estado amargado, afligido, con disgusto, con un sabor amargo que muchas veces está por dentro, por heridas del pasado o del presente o en cualquier estado? Mire, hermanos, en Lucas 6:37, la última parte dice así: perdonad y seréis perdonados. Y resulta que yo me puse a investigar hace años esa palabra en griego. ¿Sabe qué significa? Suéltesen y desátesen. ¿De qué me tengo que soltar y desatar? De esas ofensas, de esas personas que me ofendieron, esas personas que te abandonaron, esas personas que no te amaron, esas personas que te ofendieron, esas personas que te rechazaron, esas personas que te hirieron. Y quiero decirles, hermanos, ni el tiempo, ni la distancia, ni la muerte cambia esta circunstancia, solo el perdón. Puede ser que la persona esté muerta hace años y cuando yo recuerdo parezco al hombre increíble. Me pongo verde y rompo la camisa y me enojo de lo que pasó y el otro está bajo tierra. Esa es la verdad. Es interesante notar que la única petición en el Padre Nuestro que Jesús enseñó a sus discípulos a petición de ellos está sujeta a condición. Y hay dos versículos que sostienen esto, que el perdón nuestro está sujeto a condición y se relaciona con el perdón. Mateo 6:12, palabras de Jesús, dice: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El perdonar hace que usted reciba el perdón de Dios. Escuchen lo que estoy diciendo. Cuando usted perdona, usted va a recibir el perdón de Dios. Y algo todavía más contundente y más explícito. Marcos 11, 25 y 26. Y cuando estéis, ¿qué? En la fiesta, no, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Vuélvalo a leer. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Verso 26. Porque si vosotros, son palabras de Jesús, no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. O sea que no hay escapatoria para un creyente. Si usted es un creyente, un discípulo de Jesús, usted tiene que perdonar. Cuando una persona tiene algo en contra de otra persona en su corazón, Dios no lo escucha. Y yo puedo levantarme a las 2 de la mañana a orar, pero Dios no me escucha, porque Él no contradice su palabra. Porque antes de que Dios nos perdone, tenemos que perdonar a los que nos han ofendido. Siempre recuerde los talentos, un lingote de oro o de plata. El denario si era una monedita y un denario, el salario de un jornalero. Así que era
enorme la deuda que tenemos para con el Padre. En primera de Juan 4:20 dice así: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y luego en primera de Juan 3:15 dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Así que queda absolutamente claro que para un discípulo de Cristo no existe otra alternativa que perdonar. Me suelto y me desato. Eso no significa, y yo lo creo, que yo esté en una pura luna de miel y que aquel ahora es mi mejor amigo. Yo creo que si usted ora, Dios sana las heridas y Dios puede transformar. Y de hecho transforma. Pero usted por lo menos cumpla con el mandato de decir: Señor, yo decido perdonar a fulanito, a fulanita por todo el daño que me ha hecho. Si tiene que llorar, llore, y lo bendigo. Y comience a orar por esa persona que se dice su enemigo, y usted verá cómo Dios transforma esos sentimientos negativos en algo más bien de misericordia y compasión. Vamos a ver algunos puntos importantes acerca del perdón. Primero, el perdón no es una alternativa para un creyente. Es un mandato del Señor, y ya lo vimos. Y requisito indispensable, diría un abogado sine qua non. Un requisito indispensable para que Dios le perdone. Téngalo claro. Es un mandato. Y vamos a ver qué dice Colosenses 3:13. Dice así: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. ¿Tiene usted queja contra alguna persona? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Y cómo nos perdonó el Señor? Voy a leer, yo no le di estas citas, pero las voy a leer yo. Está en Efesios 4, versos 30 y 31. Quítense de vosotros. Es una partícula refleja, no es que se la va a quitar el Señor, es usted el que tiene que quitarse. ¿Qué de vosotros? Toda amargura. ¿Y sabe cómo se va la amargura? Cuando yo decido perdonar. Enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo nos perdonó Dios? A través de Jesucristo. Toda la deuda, y envía nuestros pecados a lo profundo de la mar. Segundo, entonces, el perdón no es una alternativa, es un mandato bíblico, un requisito para recibir el perdón de Dios. Número 2, la falta de perdón es una trampa del enemigo que quiere sacarte del camino. Dice la palabra: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y entonces estamos viendo a Juan, a Pedro. No es en Pedro ni en Juan, no es en tu marido. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Pero estamos poniendo los ojos en Jesús, pero el enemigo nos tira los papelitos, las trampas, y ya yo me detengo y no camino. Entonces, la ofensa y la falta de perdón es una trampa del enemigo, y repito, las trampas no se ponen por casualidad. Si yo le pongo una trampa es para que caiga, ya sea el animal o lo que sea, porque a veces cazamos con Z. Tercero, la falta de perdón es una de las causas de muchas enfermedades físicas, emocionales y espirituales. Enfermedades físicas. Si todo el tiempo vives amargado, lleno de falta de perdón, dice la Biblia que de lo que abunda en el corazón habla la boca. Por eso es que hay personas que cuando hablan, le salen sapos y culebras, porque depende de lo que usted dejó entrar, eso va a salir. Si usted ha dejado entrar la palabra,
eso va a salir de su corazón. Yo siempre he creído que el corazón es como una central telefónica. Depende de lo que usted dejó entrar, eso va a salir. Entonces, decíamos que eso causa enfermedades físicas, artritis, insomnio, úlceras y algunos cánceres. Emocionalmente, la persona se vuelve irritable, se deprime y el enemigo lo oprime y se vuelve muy inestable emocionalmente. Un gran porcentaje del pueblo de Dios guarda rencor. Escuchen que yo le estoy hablando a la iglesia. Le estoy hablando a la iglesia. Un gran porcentaje del pueblo de Dios guarda rencor y tiene cuentas pendientes con otras personas y como consecuencia han sido atacados con enfermedad. Algunos se encuentran débiles y ya están muertos. Si usted quiere ser un canal limpio para que sus oraciones sean escuchadas y respondidas, primero, escuche bien, debe perdonar y luego orar. Es una decisión de tu corazón y no es una emoción. No es una emoción. Ay, que yo no siento. No, yo tampoco siento. Porque la Biblia dice que engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová. El corazón nuestro no es bueno. Entonces lo que tenemos que hacer es cumplir la palabra, ponerla por obra. La falta de perdón también puede implicar separación eterna de Dios espiritualmente. Porque si yo me muero en esas condiciones, donde no he pedido perdón a nadie, no me he reconciliado con Dios primero, ni pido perdón a nadie, ni perdono a nadie, hermanos, eso implica separación eterna de Dios. Ustedes saben lo que significa eso. Ahora, vamos con la familia. Primera de Pedro 3:7. Escúcheme, dice así el apóstol Pedro: vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Escuchen, maridos que están aquí. Si ustedes están maltratando a su esposa, sus oraciones no pasan del techo. Y eso va en sentido también inverso. Si yo como esposa me paso maltratando a mi esposo, mis oraciones no pasan del techo, tienen estorbo. ¿Por qué? Sí, mire que se están riendo, pero esa es la verdad. Señores, tenemos que cambiar la actitud. Maridos, los maridos a veces son como más asperillos, ¿verdad? Son como más, sí, no vuelvo a ver a nadie. y las mujeres somos como más alegonas. Por eso ahí también Pablo, el apóstol Pablo dice, y respetad a vuestros maridos, porque a veces somos más alegoncitas. Pero los mariditos a veces son ásperos. Y entonces, ese comportamiento de aquí al final, para que vuestras oraciones no tengan, ¿qué? Estorbo. Si usted quiere que la oracioncita suya no pase del techo, comience a maltratar a su esposa o la esposa al marido. La falta de perdón es el mayor estorbo a nuestras oraciones. Dios no oye a ninguna persona que esté enojada con su hermano, por lo tanto, perdone ahora mismo. Ahora, quizá una de las peores resultados de la falta de perdón, ¿saben cuál es? Vivir atado al pasado y a la persona que nos hizo daño. Y eso se llama, cuando hacemos liberación, el espíritu del pasado. ¿Saben por qué? Porque la gente que no perdona nunca olvida. Y si yo no olvido, estoy reviviendo la herida, viviendo el episodio y manteniendo abierta la herida. El dolor y el resentimiento me van a atormentar de día y de noche. Y vamos a ver lo que dice Isaías 43, versos 18 y 19. No os acordéis de las cosas pasadas,
ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Pero vamos al día anterior, 43:18. He aquí, dice, no os acordéis de las cosas pasadas. ¿Y saben qué? Las mujeres somos como historiadoras, ¿verdad? Para eso sí que somos buenas. Me la hizo y yo recuerdo todo. Y uno, sí, esa es la verdad. Entonces tenemos que aprender a no estar trayendo memoria. Y por eso es que allá en Corintios, segunda de Corintios, siempre se me enreda, no sé si es 10:4 creo que es, que dice que llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque cuando esos pensamientos vengan, y como somos historiadoras y de las mejores historiadoras, mejor cambie los pensamientos y ponga los pensamientos del Señor. Porque si no, uno se amarga, hermanos, se amarga. Seguimos. Una persona resentida, una persona amargada, una persona que no perdona, tiene una existencia miserable, porque no queriendo perdonar a la parte ofensora, se encarcela en sí misma con sus sentimientos negativos y destructivos. En resumen, si usted tiene resentimiento, amargura, falta de perdón, esto abre la puerta a muchos espíritus o demonios que se van a establecer aquí, porque dice la palabra que a como usted piensa, tal es él. Porque cuáles son sus pensamientos íntimos, tal es él. Entonces el enemigo, si usted aquí hay que transformar esta mente. Y la transformación de la mente se da a través de la palabra, alineando nuestros pensamientos a la palabra de Dios. Entonces, si uno no cambia esos pensamientos, pues el enemigo van a venir esos atormentadores. Ahora, perdonar no significa que usted no recuerde. Habrá momentos cuando el pensamiento regrese a la ofensa recibida, porque hay ofensas que han sido muy graves, pero usted va a recordar sin el deseo de venganza o la náusea que le causa la amargura hacia el ofensor. Uy, cuando recuerdo, ay, sé que me dan ganas de vomitar. No, ya no, se le va eso. El perdón libera al ofensor y al ofendido. Es saludable perdonar, hermanitos y hermanitas. Ninguna relación puede sobrevivir sin el perdón y el perdón continuo. La gente que tenemos años de matrimonio no es porque todo haya sido un jardín de rosas, señores. Esa es la verdad. Es porque hemos perdonado las ofensas. ¿Sí o no? Y por eso es que antes duraban más los matrimonios. Ahora, entonces lo tiro. Nada más. Entonces me la hizo, me la paga y empiezo con otro. Y el otro me va a salir también güero, porque si uno no tiene a Cristo, la cosa está fea. ¿Dónde estaría usted y dónde estaría yo si Dios no nos perdonara continuamente? Día a día. La falta de perdón hacia otras personas. Porque a veces no perdonamos porque me siento muy ofendido, porque no merece perdón. Oye, pero si el Señor te perdonó toda la deuda y era bien grande. El negarse a pedir perdón, porque hay personas que no piden perdón por soberbias y orgullosas que son. O no recibir el perdón de Dios por fe. Siempre tiene como resultado que nos ata al pasado y entorpece y anula nuestro servicio al Señor. Ay, que yo quiero servir a Dios, sí, pero ya, y así en esas condiciones no le vas a servir mucho. Sí, la verdad. Todos queremos servir a Dios. Hermanos, perdónenme, yo me voy a quitar esta chaquetita porque me hace un poquito de calor. El perdón es la virtud más importante de cualquier relación. Eso es cierto.
es un ingrediente fundamental para mantener unida y sana la familia. ¿Usted quiere mantener unida y sana la familia? Pues tiene que perdonar para mantener el matrimonio, porque si no, no llega ni a 3 años. Y las amistades, y estoy exagerando, es que antes en el Código de Familia decía que 3 años, ahora por cualquier cosita me puedo divorciar. El perdón es esencial en el círculo de las relaciones. El perdón es un atributo y principio del reino de Dios. Por eso es que hoy yo empecé con este tema. Y no fue porque quise, Dios me lo puso. Y hablando con el pastor Benil me dijo, exactamente eso prediqué yo la semana pasada, el domingo pasado. ¿Por qué? Porque son principios del reino. Hay un dicho popular que dice que es humano errar y todos erramos, pero que es divino perdonar. La Biblia describe el carácter de Dios de la siguiente manera en Éxodo 34:6. Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad. ¿Qué es iniquidad? La maldad. Que perdona la rebelión y el pecado. Perdonar es el acto más parecido a Dios que una persona puede dar. En el mundo la gente está llena de amargura. Y no solo en el mundo, hermanos, por eso yo predico aquí. A la gente está llena de odio, de venganza y de resentimiento por lo que le han hecho. La norma, ¿cuál es? Desquitarme, buscar un objeto para ventilar el enojo y contarle a Raimundo y a todo el mundo que estoy enojada con mi esposo. No quedarme callada, no hay lugar para el perdón y las consecuencias no se han dejado esperar. Mateo 18, que yo leí al principio, en esta ilustración del Señor Jesús, el Señor le perdonó una gran deuda a un siervo, astronómica, y el otro no quiso perdonar una deuda pequeña. Su Señor lo llamó malvado y lo entregó a los verdugos hasta que pagara la deuda. Los verdugos son los atormentadores, los verdugos son los espíritus demoníacos que te establecen en tu mente, porque a como usted piensa, así va a actuar. Y Jesús termina con esta amonestación, la parábola que yo leí en Mateo 18 al principio, verso 35, 18-35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Nosotros no debemos esperar a que la persona que nos ha ofendido venga de rodillas y se arrastre y diga por mi culpa, por mi gravísima culpa. Puede ser que nunca te llegue a pedir perdón, pero usted tiene que liberarse, porque si es un creyente, Dios se lo manda. Nuestra actitud, si alguien nos pide perdón, ¿sabe cuál es? Es alegrarnos y decirle, sí, yo te perdono, te libero y te bendigo. El cristiano que no perdona se pierde muchas de las bendiciones que vienen cuando vivimos en obediencia a la palabra y a los mandamientos de Dios. Se va a perder muchas de esas bendiciones. ¿Y usted sabe cuál es la causa de las ofensas? Es la inmadurez espiritual y emocional, por la que yo no perdono. No, es que yo no puedo perdonar. Oye, que es que eres un inmaduro emocional y espiritualmente. Quien vive sin perdonar se va a exponer a la disciplina de Dios. Porque si usted es un hijo de Dios, si usted conoce del Señor, y ahí si no va a ser Dios el que le discipline. Hebreos 12:6. El Señor al que ama, disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Todos hemos visto a creyentes o a cristianos vacíos, secos y faltos del gozo de la salvación. Y esto fue lo que pidió el rey David cuando pecó y se arrepintió y dijo en el Salmo 51, verso 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente.
Pero antes, en el verso 10, en el capítulo 51 del Salmo, dijo: crea en mí, oh Dios, crea un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Y luego dice: y vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble en el 12 me sustente. El perdón pone la paz y pone el gozo del reino de Dios en el corazón de la persona. La causa, repito, de aferrarse a las ofensas, a la amargura y esa falta de perdón es la inmadurez emocional y la inmadurez espiritual. El perdonar es sinónimo de madurez espiritual. ¿Cuánto tiempo tarda usted en perdonar a su ofensor? ¿Cuánto tiempo tarda? Esto me indica cuán maduros somos en el amor de Dios. El perdonar atrae la verdadera y completa bendición de Dios. Abre las puertas del cielo y cierra las puertas del infierno. El que perdona vive en victoria. ¿Saben por qué? Porque al perdonar yo tengo autoridad sobre el enemigo para atarle. El Señor nos dio autoridad para atar y desatar. Pero si yo estoy atando y no perdono, tengo una puertota abiertísima. Y solo los suicidas se meten a la guerra espiritual con un montón de puertas abiertas. ¿Y qué son puertas espiritualmente? Agentes destructores de mi vida espiritual. Cuando yo llevo la cuenta en paz, tengo autoridad sobre el enemigo. Y cuando perdonamos, eso desata la sanidad de Dios dentro de nosotros. Hermanos, dicen que el pedir perdón primero es de sabios. Si usted es sabio, pida perdón. Y que el olvidar primero, la persona que olvida primero es feliz. Porque a veces la otra persona está feliz, nunca pide perdón y la que estoy amargada soy yo. No, eso no está bien. El Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y señores, iglesia no es un edificio, iglesia es usted y soy yo, todos los que hemos sido redimidos por medio de la sangre del Cordero. Así que no está listo, escúcheme lo que estoy diciendo, para partir con el Señor quien no haya perdonado a su ofensor. Hoy tomemos la decisión de perdonar y que ese perdón nos llene del gozo de la salvación y de la paz que solo Dios puede dar a nuestras vidas. Cuando usted y yo aprendemos a lidiar con las ofensas, tratándolas en forma bíblica, vamos a desarrollar madurez y esa protección de Dios. Con esto termino mi mensaje, pero quiero orar. Vamos a poner ahí muy bajito. Hermanos, si usted